Hola a todos, aficionados del Unión Deportivo Las Palmas, soy el abonado amarillo y un poco tarde, pero se las traigo mi opinión del partido contra el Burgos. Como todos saben, acabó en un empate 0-0 allí en el plantío y como comienzo del encuentro todo marchaba bastante bien para nosotros. Tuvimos unas cuantas jugadas para adelantarnos, recuerdo sobre todo la de Marc Cardona. Lamentablemente pues no supimos sacar ventaja de esas situaciones. Y luego el Burgos, después de los primeros 20-25 minutos, empezó a recomponerse y tuvieron también las suyas, bastante claras, diría yo. Unas dos jugadas mínimo creo que fueron como para haberlas marcado, pero o bien resolvió perfectamente Dinko Orcas o bien ellos mismos pues la echaron fuera, por así decirlo. Unos fallos ahí que hubo en las marcas por parte de nuestro equipo. Luego en la segunda parte no tuvo nada que ver con la primera, es verdad que el partido no estaba siendo el más entretenido del mundo, pero como que el fútbol se apagó en estos segundos 45 minutos. No se jugó tanto, mucho jugador tirándose al suelo sin venir a cuento, muchas faltitas, el árbitro empezó a repartir tarjetas que no se entendían tanto para un equipo como para otro, ¿eh? Y se perdió un poco pues, el rumbo del encuentro. Es verdad que Las Palmas dominó más, tuvimos más el balón, pero no fuimos capaces de romper líneas ante un Burgos que estaba muy bien colocado, que en los últimos minutos pues ya se amarraba el resultado a mantener ese 0-0 y que nosotros, tras unos cambios que eran muy tardíos, dimos algún que otro remalazo final, pero no sirvió para llevarnos los 3 puntos de allí. Como alineación inicial partieron hasta ahora los de siempre, Dinko Orcas en la portería, Marvin, Mika Mármol, Sergio Barcia y Enrique Clemente en la defensa. En el centro del campo, después de esas bajas de Amatucci y de Edward Cedeño, pues lo personificaron, lo yo dice como capitán. Manu Fuster, que jugaba más de media punta en este partido, e Iñaki González, el canterano. Yo creo que es una muy buena noticia que saliera de primera. Y luego la delantera hubo ahí un pequeño cambio. Entró Marc Cardona en el extremo derecho, que a mí, ya se los digo, no me gustó esta decisión. Tampoco me gustó el partido de Marc, pero la decisión en sí por parte del entrenador tampoco no la acabo de ver, honestamente. Por el extremo izquierdo, Ale García. Y luego en punta, Milos Lukovic, el croata. Como cambio, Jonathan Viera entró en el 57 por Marc Cardona, luego Iván Gil por Manu Fuster en el 71 y ya muy tarde en el 85 Jeremías Recoba por Iñaki González y GC por el propio Milos Lukovic, que acaba de decir que es croata, disculpen, es serbio en todo caso. Entonces, como nota, en primer lugar Dinko le coloco un 6,5, yo creo que estuvo mucho más seguro que en el anterior partido, no le vi ningún tipo de fallo en cuanto a los pases, las paradas que tuvo que hacer las hizo bien, creo que hubo una pérdida, si no recuerdo mal, un poco tonta, que estuvo atento para resolverla, o sea que no tengo ningún tipo de objeción contra Dinko Orcas en este partido, un 6,5 le pongo yo. Luego, en cuanto a la defensa, la verdad que todos se portaron bastante bien. Creo que Marvin fue el mejor más que nada por lo que aportó ofensivamente, sobre todo en la primera parte. Es verdad que después empezó a desinflarse. Yo lo atribuyo un poco al cansancio que vemos que siempre tiene Marvin en esos segundos 45 minutos, pero aún así le coloco un 7. Eso, le pondría un poco más si no hubiera decaído en ese empeño, pero aparte de lo que aportó ofensivamente, también lo vi muy atento, ganando incluso duelos aéreos en la defensa, una versión de Marvin que no estamos acostumbrados a ver tan buena, ¿no? En ese sector del campo. Luego, en cuanto a los centrales, a Sergio García le coloco un 7, creo que estuvo un poquito mejor que sus compañeros. Lo vi bastante seguido en cuanto a los cortes y ordenando también en la defensa. Se veía ahora que el partido lo veo por la tele y no en el estadio, pues me doy cuenta de otros detalles, cómo ordenaba a sus compañeros y creo que tiene mérito. De hecho, recuerdo hace no mucho ver un artículo hablando de este aspecto sobre él y es algo que me parece muy importante. Mika Mármol lo coloco un poquito por debajo, pero tampoco hizo un mal partido para nada. Sí le recuerdo un fallo que tuvo en la salida, intentó envalentonarse él y de todas maneras creo que ahí, gracias a nuestros centrocampistas, resolvimos y no acabó en algo peor. Pero de todas maneras no me pareció que hiciera un mal encuentro. Y lo mismo con Enrique Clemente, bastante correcto. Un 6,5. Sabemos que ofensivamente es más difícil que aporte, pero aún así lo vi participativo para lo que espero de él, honestamente. Así que bueno, unas notas correctas para la defensa. Pasando al centro del campo, para mí el MVP del partido, Iñaki González, se lleva un 7,5. El chaval tuvo la oportunidad por esas bajas que les mencioné al principio del vídeo
y yo creo que la aprovechó al máximo. Es verdad que en ciertos momentos del partido estaba más lento o le faltaba rapidez en la decisión, pero es que al final el equipo rival está bastante bien colocado. Lo pienso todo, sobre todo en la segunda parte, cuando se le veía pues pisando el balón, viendo a ver quién se desmarcaba, pero es que ni los compañeros ofrecían mucho, que ahora hablaremos de este tema, ni el Burgos cedía. Entonces yo esos momentos tampoco se los critico mucho. Aún así encontraba pases para romper líneas, que en este tipo de partidos es muy importante para agitar un poco el avispero y provocar esos fallos del rival o aciertos nuestros, por el contrario. En defensa sí recuerdo una jugada en la que falló en cuanto a las marcas, no sé si era un despeje de un córner o de una falta directa, que no estuvo con la persona que él debía cubrir y se notaba claro, pero por lo demás no lo vi mal, muy buen juicio honestamente, tocando rápido, sabiendo resolver ante la presión. Me gustó muchísimo, creo que fueron unas primeras impresiones excelentes como titular. Y pues a mí me reconforta porque sabemos que tenemos a este chaval en el banquillo que, oye, si por ejemplo Edward Sedeño pues no acaba de cuajar en estos primeros partidos, si hay alguna lesión, por ejemplo a Matucci, Dios no lo quiera, o bueno, simplemente si hay que cambiar un centrocampista y por ejemplo en el caso que nos vemos ahora Enzo Loyodice no está tan bien, pues sabemos que podemos contar con Iñaki para desempeñar ciertas funciones y si encima se le dan minutos seguro que va mejorando más. Así que para mí el MVP de este partido. Luego su dupla ahí en el doble pivote en Solo Yodi se le colocó un 2. Honestamente, partido muy irregular. De repente perdía el balón en la situación más tonta, como una desconexión. Y luego 2 jugadas más tarde te hacía un pase en largo perfecto abriendo la banda. Yo la verdad que no entiendo a lo Yodice si es que tiene algún tipo de problema con la autoestima o tal, que se suele hablar a veces con los jugadores, porque yo lo veo, no sé si ustedes se dieron cuenta también, como escondiéndose a veces de la responsabilidad, poniéndose entre los dos delanteros para que no se la pudiera pasar a Iñaki, por ejemplo, cosas que no entendí, que no se prestara, que no fuera un poquito hacia atrás, quisiera un desmarque hacia adelante, no lo sé. Actuación que no me gustó. Y creo que encima sabemos que puede dar pues mucho más nivel Enzo. Luego, Manu Fuster, un pico más adelantado, creo que este partido no tiene excusa, jugó en una posición a la que él está más acostumbrado. Es verdad que lo intentó bastante, a diferencia de Enzo, en cuanto a prestarse y tal, tuvo aquel disparo, si no recuerdo mal, pero tampoco fue el gran partido, honestamente. Yo le pido muchísimo más, dista mucho de la imagen que ha dado en otros momentos con Las Palmas, así que un 3 para Manu. Y luego arriba, bueno, empezamos ya aquí con el declive. Marc Cardona le coloco un 1. Yo eso, no entiendo muy bien por qué salió de extremo, porque no es ni siquiera su posición natural, pero luego de por sí pues se nota que no está en su mejor momento, o al menos el que le recordamos cuando fichó por Las Palmas en aquella temporada del ascenso. Le coloco un 1, encima tuvo esa jugada que falló estrepitosamente, también un poco mérito del portero rival, pero quieran o no la falló. Si se hubiera entrado el partido habría sido muy distinto. Y para una oportunidad que tiene saliendo de titular, pues siento yo que no terminó de aprovecharla. Así que un 1 para él. Honestamente no entiendo su titularidad. Espero que salga otro en el próximo partido. Y nada, un poco pues lo que yo ya esperaba de él, honestamente. Y lo que muchos hasta ahora no habían querido ver, que Marc Cardona pues ya no está a buen nivel. Luego Milos Lukovic, lo mismo que el partido anterior contra el Málaga, no le terminamos de encontrar. Es verdad que sí estuvo apareciendo un poquito más, creo yo recordar, que el partido que se jugó aquí. Tuvo también ese fallo, o sea, hizo lo más difícil de la jugada para marcharse del rival y luego falló el tiro, aunque también, otra vez lo mismo, también es mérito del portero rival, que tuvo un muy buen partido, yo creo que el MVP del encuentro y tal, pero yo personalmente le exijo un poco más a Milos y por eso me quedo con el 3. Y ya por último los titulares, Ale García. No fue su mejor partido de los de esta temporada, aún así no creo que jugara del todo mal, yo creo que un pisco más escondido que en los anteriores encuentros. Y es verdad que sí quiero destacar su implicación defensiva, cómo baja corriendo a defender, parece que no se cansa con nada y creo que es algo que tiene mérito, pero obviamente no es lo principal para un extremo barra delantero, así que un 6 simplemente para él, pero oye, que no, tampoco fue mal partido, simplemente no a la altura de los anteriores que había hecho muy bueno.
Y ahora ya sí, pasando con los suplentes, primero Viera, le coloco un 4 a Viera, creo que no da para aprobarlo. Al principio entró un poco lento, como está siendo costumbre. Luego ya sí empezó a hacer cosas que me gustaban más, pero recuerdo una jugada, era una contra perfecta. Yo pensé que podíamos marcar ahí, en la que hace un pase, no puede hacerlo. Él no lo puede hacer mal. Se le fue demasiado larga y ahí perdimos una oportunidad de oro. Creo que era, bueno, sí, en la segunda parte porque él estaba ahí ya de cambio. Entonces, por esas cosillas creo que no me da para aprobarlo. Aún así tampoco me pareció estrepitoso su partido, para nada. Veremos si sigue contando con minutos. Está un poco ahora el debate de si meterlo un poco más tarde y tal. Yo no sé hasta qué punto. Igual ahora encima con las bajas en el centro del campo, pues tampoco había muchas más opciones. Yo creo que sí, que tal vez debería entrar él un poco más en el 70, tal vez en esa ventana. Pero es verdad que si está más minutos en el terreno, pues entra más en juego. No sé, la verdad que es un poco. Hay que esperar verlo en más partidos, tal vez en un momento en el que vayamos nosotros ganando y estemos adelantados, no sé. Es una cosa de las que no les puedo dar mi opinión de forma firme ahora mismo. Luego, Iván Gil, honestamente, totalmente lo contrario a lo que vimos en la primera jornada. Muy fallón en pases sencillos. Tampoco apareció de sobremanera. No sé si la lesión la lastra un poquillo o lo que sea, pero vamos, yo no la apruebo ni de coña. Le coloco un 3 porque es verdad que no todo lo hizo mal el bueno de Iván, pero tiene que volver a esa forma que vimos. Espero que en el siguiente partido lo haga mejor. Y ya por último, pues el propio Jeremías Recoba y Jesse, no encontré una foto ahí de Jesse, no los voy a calificar porque entraron muy poquitos minutos. Jeremías sí me gustó un poco más. A Jesse, honestamente, no lo vi del todo mal, pero tampoco el gran partidazo. Y nada, yo no entiendo por qué Jeremías no entró antes, incluso el propio Jesse podría haber entrado unos minutos antes, porque viendo cómo estaba el partido había que agitar la cosa sí o sí. El Burgos estaba muy cómodo quedándose atrás. Así que nada, hasta aquí la opinión. Obviamente no ha sido tan detallada tal vez porque han pasado unos cuantos días desde el partido, no tengo tan fresco todo lo que ocurrió, pero se repite un poco lo mismo que contra el Málaga, ¿no? O contra el Andorra inclusive. En la primera parte generamos bastante, yo creo que la presión constante que está implantando Luis García es muy buena para el juego de Las Palmas. Generamos muchísimas más jugadas de las que se hacía en su momento, inclusive con el ascenso de Pimienta. Yo creo que esto nadie lo puede rebatir, pero luego en las segundas partes ya no sé si porque estamos empezando la competición o porque los jugadores no dan para tanto, pero ya se nota que flojeamos y yo creo que ahí es en lo que él debería fijarse y por lo tanto meter los cambios más temprano. Es verdad que me gustó el cambio que hizo de marcar, o sea, todos los jugadores, digamos, que eligió para cambiar, creo que estuvo acertado. Me faltó, fíjense lo que les digo, porque hicimos 4, no 5 cambios. Tal vez meter a Cristian, que creo que ofensivamente te puede aportar más, que es un jugador más rápido. Tal vez cambiarlo por Clemente, como ha hecho en otros partidos, o por otro jugador, a lo mejor Ale García si estaba cansado o lo que sea. Tal vez eso sí me faltó. Entonces creo que es algo en lo que se debe fijar para terminar de que se implante bien su idiosincrasia. Esta presión constante con los jugadores ya en el minuto 80, pues se le sube el cuádriceps. Entonces, pues eso, una pena el empate. No sé qué maldición tenemos allí en el plantío. En los 3 partidos que hemos jugado, los 3 no sé si han acabado igual. Creo que sí, creo que ni hemos marcado. O sea, 0-0, empates y ya está. La verdad que es un equipo rocoso, el Burgos. Veremos ahora contra la Real Sociedad. Yo creo que es un partido que sí o sí hay que ganar. Es un rival encima que no creo que se encierre tanto, que nos puede prestar un poco más al juego. Y ahí en casa encima que no estamos teniendo muy buenos resultados últimamente. Ya últimamente no digo esta temporada, sino en estos últimos años. Hay que aprovechar y entrar como en dinámica positiva, ¿no? Encima ya pues volverán las bajas de Damatucci, de Sedeño, incluso Valentín Pesoles si vuelve, creo ya. Así que eso, veremos qué tal todo y por supuesto se los comentaré. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Denle me gusta, suscríbanse para más información y opinión de la Unión Deportiva Las Palmas y nos vemos en el próximo. ¡Arriba de ello!